Es casi, diría en estos últimos tiempos, una frase de cabecera. Bueno, rompió esa normalidad. Hizo un cambio totalmente anormal. Cualquiera que estaba mirando el partido, cualquiera que más o menos entienda de fútbol o le guste el fútbol, no hubiese sacado al que sacó. Ustedes van a decir, y ahí se provoca el quiebre del partido. El mensaje fue claro. El mensaje fue hacia afuera, la gente se volvió loca, no entendía el cambio, y hacia adentro. Hacia afuera es el hincha agarrando, podemos graficar en el hincha agarrándose la cabeza, no entendiendo qué pasó, está loco, cuál fue el problema. Y adentro Paredes. Paredes, que es el conductor que tiene Boca, ese tipo que llevó a Boca a ser un equipo competitivo. Boca no era un equipo competitivo antes de la llegada de Paredes. Lo mejoró. Lo mejoró, claro, por supuesto que no es el Boca de Bianchi, por supuesto que no es el Boca de Basile, no estamos hablando de un Boca, pero estamos hablando de un Boca que se estaba rearmando después de no haber jugado 2 años la Copa Libertadores. Es malo el año de Boca. Es malo el año de Boca, realmente, porque claro, por supuesto, necesita coronar, más allá que probablemente cuando se realice el sorteo de la Libertadores y no esté Di Carlo, Boca entenderá que fue una derrota que causó impacto, No es que la gente de Boca dijo, no importa, se perdió total, River no juega la Liga. No. Causó impacto, causó bronca y yo creo que generó inestabilidad. En el sorteo de la Libertadores falta bastante, seguramente tendrá cierto consuelo, ¿no? Y arranca otro año. Pero lo de ayer yo creo que fue una victoria de Racing, de esas victorias resonantes. Póngale el título hasta de épica en la Bombonera, semifinal, frente a un Boca que venía duro, firme. Y una derrota para replantearse muchas cosas en Boca. Cosas que parecían seguras, como la continuidad de Úbeda, yo creo que hoy está en discusión. Es más, debe estar, usted va a decir, un partido, un cambio, se equivocan todos los técnicos, se ha equivocado. Y en Boca a veces, equivocarte de esta manera, tropezar de esta forma, un error no forzado haciendo cosas que no son normales, te genera un impacto, No Ciertos gestos de cansancio. No, bueno, pero había hecho molestar a 2 futbolistas. No, y del mismo sector, Seba. A Mura y a Di Cesare. A ver, y esa información, no se sentía Ceballos para salir. Y aparte en la primera del segundo tiempo, Mura ya estaba Lo agarra y lo amonestado. suelta. Sí, y lo pasa, pero lo pasa con una soltura al chango que se le caen, ¿viste? Que Sí, claro. esa situación, ese caño que tira que después se termina riendo un poco. Da la impresión que le salen con una naturalidad, que se le caen. Por eso me parece que fue una preocupación menor que Ceballos no estuviera en la cancha, porque la impresión era que en cualquier momento sí expulsara a alguien. ¿Cómo se le ocurre, con todo el respeto por Claudio, que es un tipo, mira, que hemos elogiado? De hecho, a mí me parece que le ha llevado tranquilidad a Boca, que es un tipo sereno. No estoy en el día a día con Úbeda, como no estamos en el día a día con ningún entrenador del mundo. No tengo ni idea cómo es en la intimidad con sus futbolistas, pero uno habla por lo que su equipo le entrega. Y Boca ha mostrado una mejora de acuerdo a cómo venía. Ahora, ¿qué le pudo pasar por la cabeza para sacar a Ceballos? Pero ¿Quién le marca que Ceballos está cansado? ¿Cómo define? Ya lo había sacado en un partidos error anteriores, ¿no? no forzado tan grande, porque Mucho es un más error tarde. no forzado tan grande. Sí, pero Seba, al margen del cambio que para mí fue relevante en la decisión, no, es algo recurrente también el tema de los cambios, porque recuerdo en los primeros partidos donde Úbeda se tuvo que hacer cargo como jefe, digamos, hubo partidos en la demora de los cambios, que los hizo tarde. El otro día con Argentinos los hizo de manera prematura y arriesgado, porque si le empata a Argentinos, se queda... Vos decís que viene haciendo cambios mal y como Boca pasaba, no Sí, se ponía... señor. A esta hora les tengo que contar que nadie garantiza la continuidad de Claudio Úbeda al mando de Boca el año que viene. Lo que era, me parece, un elogio permanente a las cosas simples y lógicas, puertas para adentro, y que a muchos llevó a confirmar a Úbeda pase lo que pase para el año que viene. Nosotros ayer en la previa fuimos cuidadosos porque yo les hablaba de emociones violentas, el mundo Boca combate contra esto permanentemente, y ayer se dio todo lo que un entrenador de Boca no puede hacer. ¿Qué me cuentan? Que vieron a un técnico por momentos superado, que lo demostró en la inacción de lo que no hizo, y lo poco que hizo lo hizo mal. Ustedes ya discutieron hasta el hartazgo la insólita salida de Ceballos. ¿Y quién ingresó? Y no por Velasco, sino porque hace 63 días que no jugaba al fútbol. Porque Ceballos volvía al banco y hacía 2 meses que no jugaba. 20 minutos en una práctica de fútbol, y fue el único cambio que intentó Úbeda para desempatar un partido en ese momento. Rápidamente Racing le convierte y el técnico otra vez estático.
no metió mano, su único cambio fue en el adicional y la única idea fue poner a Bataglia a ver si cabeceaba algún centro. Tenés razón, Augusto, pero Lo que antes era entregar Critica serenidad, también mirá el lo que es armado hoy, del ¿eh? banco. claro, tenés razón, Augusto, pero si no podés Digo, contar el con armado Cavani, del con banco porque Ander Aguirre se quedó y en la con- casa. Pero pará, ¿y quién armó la lista? Pero ¿Por qué lo recursos lleva tenés al que banco? encontrar, negro. Ander Tenés estaba razón. para jugar, ¿eh? El español estaba para entrar. Fue una decisión táctica del entrenador. Cavani, según Úbeda, se lesionó en la entrada en calor porque lo iba a poner por Jiménez. Ahora, si Cavani no viene entrando lo suficientemente bien y durante la semana no participó de todos los entrenamientos, ¿Cómo fue la ¿por lesión qué de armaste Cavani, el banco Augusto? como armaste? Te ¿Qué quedaste fue? sin ¿Qué pasó? delanteros. ¿Cómo fue? ¿En qué momento? Le tiró la zona lumbar, es donde él viene con molestias, eso le había provocado esa molestia, renguear, y eso le provocó la distensión en el psoas de la pierna derecha. Es una lesión. ¿Se acuerdan ustedes que Cavani sufrió una fisura de una vértebra hace tiempo, cuando Gago era el entrenador? Bueno, Sí. nunca se repuso del todo, y dice Úbeda que Cavani en la entrada en calor se siente ahí, ya había tenido un aviso en la semana por lo que me cuentan, se acerca al banco de suplentes y le dice al cuerpo técnico, me lesioné, y se sentó, no pudo hacer más la entrada en calor. Y eso obviamente le quitó la chance a Úbeda, que había armado, y lo dijimos en la previa también, un banco raro, decidiendo que Aguirre, que era el único delantero que tenías, porque Hanson tampoco es solución. A Boca le falta un tampoco 9 venía hace un siendo año que lo convocado. digo. Un año que lo digo. Un 9 le falta a Boca. Sí, pero Sí, negro, pero pero tiene es que tres, Yo creo que a negro. Boca le falta ordenarse y sincerarse. Boca Augusto, no puede vivir Augusto. y no lo digo por vos, sino por quienes hablaron del escalón. Y Paredes fue uno, ¿eh? Ahora Yo un también. entrenador que Sí, lo lo dejó empujaron un prácticamente poco. afuera a Boca con una decisión. Augusto, el título es tuyo, estás dando información, tenés muy buena información del mundo Boca, aparte de opinión. Y tu título en este momento en la gráfica es Nadie garantiza la continuidad de Úbeda para el año que viene. Nadie lo garantiza Sí. por lo que pasó anoche, por el error del cambio por Ceballos. Nadie lo garantiza porque en ningún momento estaba garantizado, porque Úbeda, más allá de salir campeón, podía ser un técnico al que le iban a agradecer, pero no iba a seguir en Boca. ¿O vos creés que Úbeda tenía muchas chances hasta ayer? Yo creo que un alto porcentaje de seguir como técnico, con algún agregado tal vez al cuerpo técnico. ¿Vos creés que el error de ayer pudo haber sido determinante para la decisión que se va a tomar? Sí, yo creo que Riquelme, Sebastián, y es verdad que tenía muchas chances de continuar, pero como siempre el mundo Boca, y yo hablo de emociones violentas, porque después de River era un panorama, y con Boca tenés que ser muy cuidadoso cuando afirmás, porque pasa lo que pasó anoche. ¿Qué me cuentan a mí? Que Riquelme sabe que tiene que decidir entre ratificar a alguien que le parecía que estaba haciendo las cosas bien, pero que el hincha lo sentenció. Y es arrancar el 2026 con un problema en el banco, porque a la primera derrota o a la vuelta en la cancha de Boca, el hincha ya no lo quiere a Úbeda. O sí ratificar lo que él creía que era una continuidad de Russo al mando. Entre esto se va a tener que definir Riquelme. O descomprimir, eligiendo, después será tema en ese caso de quién será el nuevo entrenador, y descomprimir con la gente, o ratificar a Úbeda y saber que el hincha ya lo sentenció al técnico por lo de ayer. ¿Es un cambio? Es un cambio. ¿Es un planteo? Es un planteo. Yo en esto voy más con el Chavo y con Daniel. Me parece que los rendimientos Augusto. de Boca hasta acá eran mejores los resultados que los rendimientos del equipo. Las imágenes de los hinchas tomándose la cabeza. A ver, por supuesto que la cámara va tomando un sector y después, pero si seguía el paneo, Fue general, Sebastián, se escuchó Era- un no, fue general. No tremendo. recuerdo La algo gente no así. podía No creer recuerdo algo así. lo que se estaba viendo. Nunca he visto. fue general. Fue Y te increíble. digo, Pollo, hay un cambio que incluso ayer se jugaba en redes sociales, que es cuando sale Riquelme en la Alemania 2006, ¿te acordás? Que se preguntó a Peckerman 1000 veces, pero eso lo terminó definiendo enseguida hasta el resultado. En la cancha no era lo que pasó ayer. A ver, Cholo, va a Ayer quedar no lo como el día que Úbeda sacó el chango. Sin duda, sí, claro, sin claro. duda. Tal cual. Tal No, cual, es una absolutamente. marca para Úbeda. El día que sacó el chango. El día del Soldano de cambio de 8. Úbeda va a ser. Soldano de 8, el día que Úbeda sacó al chango. Tenés razón, Dani. Sí. Soldano de 8. Sí, esto es verdad, pero en un mundo de aplauso más fácil, me parece a mí, a un arquero de Boca que no quiere atajar los penales en una definición por penales, Le queda poco margen. Sí, un tenés gusto. razón. A un arquero de Boca. Es como que
Eso en la vida de Boca, Sí, sí. en la historia de Boca. Si Chiquito Romero fue y se peleó con un hincha, se tuvo que ir. Che, ayer no, Un tipo que no ganó tenía haber salido. mil partidos por penales, a un arquero. Que bueno, pero medio que como que la dio vuelta porque atajó bien un partido. Qué sé yo, a veces con poco se llega mucho. La vara A está veces muy la baja, bandera Seba. fácil, ¿no? La A vara veces está muy bandera baja. fácil. La vara está Sí, muy la vara baja, está lo baja. decimos siempre. La vara Bueno, está Boca hace baja. 3 Ese es el años que problema. Boca hace 3 años que no sale campeón. Claro. Seba, Y parecía un Marzo del parecía un 23, festival, realmente. La última consagración. y una cosa, Seba, porque cuando recordó ahora, Augusto recordó lo de la eliminación. Este año Boca quedó eliminado en la Bombonera contra Alianza Lima, en la Bombonera contra Independiente y en la Bombonera contra Racing. Sí, tal Digo cual. porque muchas veces fuerte usamos eso. el factor localía Sí, la en bombonera cualquier equipo, late, ¿no? Y bueno, está la estadística también, ¿eh? Y la forma, porque ayer quedó eliminado en la Bombonera sin patear al arco. Porque si vamos a decir, Cambese la rompe como la viene rompiendo. Pero Cambese tuvo el partido más fácil de los últimos 6 meses. No le tiró el arco abajo. Incluso ayer Boca no Boca tapó. no pateó al arco con el changuito adentro. Dame- Esta es la- Por ahora de entrenarse toda esta semana en el predio de Seiza y después darle vacaciones hasta los primeros días de enero. Conociendo a Riquelme, al presidente ¿Cuándo entran de Boca, vacaciones? si se cumple lo que está preestablecido, el fin de semana entrarían en vacaciones. Entrenan hasta el viernes y luego entrarían en vacaciones. Sé que alguien tiene intención de que entrenen unos días más, porque si van a volver el 2 o el 3 de enero, la verdad, son ¿Para qué? demasiados Sí, días es de lo vacaciones mismo. por lo que hicieron durante el año. Si ya no, Pero si ya no juegan veremos por qué nada, no termina tiene por qué siendo- jugar. Está ¿Vos bien, crees, está bien, pero las vacaciones Augusto, son que va a 15 ser o el 20 cierre días, de no algunos un mes. jugadores? Sí, y a eso quería ir también, Pollo, porque focalizamos en Úbeda claramente, porque es el conductor del equipo. Ahora, hay rendimientos de jugadores que habrá que reevaluar. Yo creo que lo de Cavani, hay un quiebre con el hincha. Cavani se va a tener que poner bien físicamente, o de lo contrario va a arrancar muy de atrás en la consideración de la gente. Cavani ha vivido más lesionado de lo que vivió dentro de la cancha durante todo este año. Y le ha costado mucho, son 5 goles en todo un año. Es bajísimo lo que le ha dado. Yo creo que, decía lo de Ander Herrera recién, Herrera estaba en condiciones de jugar, fue una decisión de Úbeda, pero el hincha lo quiere ver más a Ander Herrera, habrá que ver si continúa el año que viene. Y después sí, hay ciclos que me parece que los Martegani, los Hanson, los Fabra, hay que ver ahora la situación de Aguirre, que el otro día se quedó fuera de la convocatoria, la situación de Blondel, bueno, García y Lema se van de Boca, Fabra se va de Boca, porque se le terminan los contratos. Y después hay rendimientos, si uno repasa, Barinaga va a ser el 4 de Boca en la Libertadores, Augusto. Lolo, que tuvo un partido flojo en la entrega de balón, va a ser el 2 de Boca en la Libertadores, Marchesín será el arquero de Boca en la Libertadores. Hay tanto que resolver, pero lo primero va a ser el entrenador. Y yo creo, y a esto iba, que conociendo a Riquelme, nunca toma rápido una decisión de estas. Recuerden ustedes, cada vez que tuvo que prescindir de un entrenador, se tomó de 24 a 72 horas después del partido, que sentenció a ese entrenador. Mañana se vuelve al trabajo, veremos si hay alguna reunión en Seiza, no hay nada pautado todavía. Y si durante esta semana Riquelme decide si es con Úbeda, ganándose el enojo más de la gente todavía, o si prescinde de Úbeda y del cuerpo técnico y decide renovar y descomprimir anunciando la salida de Úbeda y la llegada de un nuevo entrenador que seguramente llevaría tiempo esa contratación. Ahora, Augusto, hablaste de varios nombres y arrancaste por el más importante, por supuesto, que es Cavani. Hablaste del quiebre con la gente y de su situación contractual. ¿Hay alguna posibilidad de que Cavani no siga en Boca? Mirá, está firmado hasta diciembre del 26, pero la chance de revisión está de ambas partes. Yo creo que la intención de la dirigencia es contar con Cavani el año que viene. Ahora, Cavani va a tener que hacer una muy buena pretemporada, tratar de dejar atrás todas las molestias lumbares y musculares y estar a disposición de quien sea el entrenador de Boca. Yo no me imagino una salida de Cavani con una Copa Libertadores a la vuelta de la esquina. Ahora, sí me imagino que Cavani va a arrancar desde atrás, en la consideración de quien sea el entrenador, porque lo del año de Cavani ha sido muy flojo dentro y fuera de la cancha. Creo que la base será una muy buena pretemporada. Yo me imagino a Cavani dentro de Boca el año que viene, porque Riquelme habla maravillas cada vez que habla de Cavani. Cavani siempre dice que está muy cómodo acá. Ahora, Boca lo necesita más adentro de la cancha. Sí, pues te faltan los partidos más importantes. Su presencia se convierte casi en testimonial. Pero Cavani es un futbolista que nadie me va a explicar, no podemos explicar a la gente. Digo, Cavani es un jugador de nivel internacional, estando bien.
Lo que pasa que no está bien. Sí, y vos fijate, Chavo, que por momentos ha entrado en partidos, y lo decíamos en su momento, a Úbeda le alcanzaba con que Cavani fuera al banco para ponerlo, porque no se entrenaba a la par durante la semana. Recién las 2 últimas semanas se sumó al grupo, esta semana tuvo otro aviso en la zona lumbar, pudo hacer la práctica de fútbol, y ayer esto de la lesión en la entrada en calor, veremos si hay parte médico, si hay una nueva lesión muscular en esa zona, o más abajo, pero la imagen de Cavani yendo al banco de suplentes y diciendo que algo le molestó y se sentó automáticamente cuando iba a hacer el segundo cambio por Jiménez, según dijo Úbeda, impacta también porque Boca lo ha perdido en partidos decisivos a Cavani. Recién decía el negro, coincido, que a Boca le haría falta un centro delantero. Yo no sé si esta información se puede conocer todavía, pero ¿qué cree el Consejo de Fútbol, Riquelme, que Boca necesita para armar un equipo que pueda competir con serias posibilidades en la Copa Libertadores de América? Mira, esto lo preguntamos, viste que en cada mercado de pases de Boca se nombran desde octubre hasta marzo 25 nombres y de los cuales 20 por lo general Boca no negocia. ¿Qué veían del plantel? Y la respuesta era la misma. No sabemos quién va a ser el técnico de Boca, no sabemos qué campeonatos vamos a jugar, no sabemos cómo terminamos el año, después lo vamos a armar. Ahora, por eso les marcaba el Pollo recién, la primera decisión es quién va a ser el entrenador. Claro. ¿Van a ir con Úbeda el año que viene? Charlarán con él. ¿Van a elegir otro entrenador? Tendrán que hablar con él. Yo soy de los que creen que igualmente acá los refuerzos por lo general los elige Riquelme y el entrenador da su visto bueno o no. Fíjate vos que termina siendo el mejor jugador de Boca del año o uno de los mejores, el único refuerzo que Gago no quiso, que es Ayrton Costa. Al único que Gago puso un reparo terminó siendo el mejor de todos durante el año, que marca un acierto dirigencial porque fueron quienes lo terminaron trayendo. Ahora, en cuanto a refuerzos, yo sí imagino 3 o 4. A mí me hablaban de mitad de cancha para arriba. Creo que ayer, de mitad de cancha para atrás, algunos dejaron dudas importantes, también de cara a lo que viene. Le digo, pero estás destacando a un jugador que está marcando. Ayer Barinaga, Costa y Marchesín tienen que ver en el gol, Y le digo, sí, claro. y yo le digo, me parece a mí que el 4 de Boca tiene que hacer otra cosa, tiene que meter una finta, un enganche, un remate con zurda. No es sacarse el compromiso, tirarse la larga al 9 o solo marcar. Claro. Está bien. No anda el micrófono tuyo, negro, así que yo sé que te vuelves loco, que estás desesperado. No, te lo agarro el plástico porque no sabés la descarga que me hacía acá. Vamos. Así que aquí estamos, señores, esperando como una copa lo tengo, ¿sí? Una cuestión, viste que hace un ratito decía, nos está mirando mucha gente. Escribió un televidente, me escribe por las redes sociales, dice, presten atención en el momento del cambio, que Juvenal le dice Palacios a Úbeda. No sé si esto... Si es así, tenemos la imagen nosotros. A ver si alguien lo puede ver, a ver. Ahí le dijo Palacio. Ahí, a ver, ahí. Ahí, Palacios, ¿no? Se ve. Sí, se ve Palacios. No soy especialista en lectura de labios, pero. Ceballos es muy parecido, pero Palacios, ¿no? Bueno, era el cambio que todo el mundo veía. Sí, sí, pero bueno, pero está bien. Una cosa que todo el mundo veía, pero se lo está diciendo ahí. No creo que haya sacado a Ceballos. Quiero creer que no sacó a Ceballos porque entendió mal. Claro, pero aparte si es así... No, si aparte él en la conferencia dice Úbeda que lo saca porque está cansado. Una explicación insólita que pone peor que el cambio ya en la cancha. Imagínate cuando si trata dice, de explicarse. Imagínate si dice, me dijeron Palacio y entendí Ceballos. Es que a ver, pongamos que entendió mal. Pero, hay tiempo para jugar para decirle, para tener la pelota. Palacio, no Ceballos, claro. Igual. Claro. Pero sí dijo pero Palacio. Velasco tampoco es un tenedor de la pelota, entonces... No, exacto. El cambio no se entendió por ningún lado. Media punta, Velasco. Acá creen que se enganche. Velasco es un media punta que arranca desde una banda. Por lo menos así ha jugado en Independiente y en Estados Unidos. Cuántas cosas, ¿no? Cuántas. Estamos en la cancha de Gimnasia y por supuesto que dejó mucho la derrota de Boca, la clasificación de Racing. Son tantos los panoramas que debe aclarar Boca a partir de esto. Técnico. Lo primero que tiene que resolver es Úbeda, ¿sí o Úbeda no? Antes, si Úbeda era un 80% sí, ahora... Se cortó. Otra vez. Se cortó. Se cortó el micrófono, se va. Bueno, Dani... Sí, es cierto. Son muchas las cosas que deja. Con respecto a eso, Chavo... ¿Con respecto a qué? Me parece que va a lo de Úbeda que decía el Pollo, si Úbeda sí o Úbeda no. Yo creo que esta semana eso va a quedar resuelto. E insisto con un detalle, que los que estamos en el día a día, por cómo funciona esto siempre,
tenemos esta puntita de las 24 a 72 horas. No esperemos una decisión hoy. No. Mañana Úbeda vuelve con el plantel. No hay confirmada ninguna reunión. No descarto ninguna reunión en el predio. Boca se va a entrenar en principio hasta el viernes allí. Sé que hay una idea de que tal vez sigan unos días más entrenándose la semana que viene. Pero creo que durante esta semana va a quedar claro si Úbeda sí o Úbeda Ahora, no. ¿cómo pasó? Insisto con algo que tiene que decidir Riquelme. Sí, No digo- es fácil porque si vos ratificás tu convencimiento, estamos en presencia de un técnico que ya arranca el 2026 cuestionado y mirado de reojo. No, pero a ver, ¿cómo pasamos? Qué loco, ¿no? Porque se habló de la confirmación de Úbeda 2026, pase lo que pase y termine Bueno, como pero, termine el campeonato. Lo Pero que pasa eso es que nadie que corra contaba con por esto. cuenta, Chavo, No. ¿de quién lo dijo? Porque si no, caemos todos en la misma. No, pero ¿quién lo y acá dijo? en la previa ayer, durante toda que se hagan cargo aquellos que lo dijeron. No, digo la Acá en la información. previa No, pero ayer, no lo dije en por vos. Equipo F. No, ya lo sé, pero si no, a veces se confirman cosas que acá no pasan. Que estaba bien visto, lo sabemos todos. Que había Sí. un convencimiento de que podía ser, sí, ahora. Confirmar el famoso pase lo que pase en el mundo, Boca es tan grande. Y yo hablo Sí, estoy de siempre acuerdo. de emociones violentas. Acá una semana está todo bárbaro y hoy fíjate lo que es esto. Y Augusto- Entonces, hay que ir un poco más despacio que la noticia. Por eso decíamos también que había que esperar para el balance. Había que esperar que terminara, consejera. Claro. Ya el año de Boca, ya es buenísimo el año de No, Boca. ¿qué va a porque ser no, bueno? Había que Perdió- esperar. quedó En fuera este de- mismo año claro. perdió con el Oakland, empató con el Oakland. en Empató este con el mismo año. Oakland, quedó El fuera año de la Boca Copa. no suena tan espantoso por lo de River, que es aún peor. Exactamente. está Boca bien, está en pero- Libertadores Está bien, y pero River está en Sudamericana. mal de muchos, consuelo de tontos, Exacto, dice un bueno. viejo refrán. Boca quedó afuera de la Copa Libertadores, eliminado en la Bombonera por Alianza Lima. Quedó afuera en 16 sábados de la Copa Argentina. Que esto nos olvidamos, con Paredes y todo, perdiendo un partido, Atlético perdiendo bien Tucumán. con Atlético Tucumán. Perdió con Independiente en cuarto de final del torneo anterior. Ahora pierde en semi con Racing. Vos me dirás, está llegando a instancias finales. No, viejo, pero perdés todo y lo perdés de local además. Sí, No, totalmente. Basta de competir, basta. Claro. de Y esto ganar, que- basta de que competir. aporta Y era una Augusto- muy buena chance lo de ayer. La noche que Úbeda quedó en el centro de la tormenta. Gente, lo que pasó anoche en la Bombonera dejó a todo Boca hablando de lo mismo. Los cambios de Claudio Úbeda. El CNI se cayó 1-0 contra Racing y quedó afuera del torneo clausura en semifinales. Pero más allá del resultado, el foco quedó puesto en las decisiones del entrenador, que para muchos fueron determinantes. Vamos por partes. Durante la semana se había hablado muchísimo sobre el once inicial, que si había que sumar un mediocampista, que si Milton Jiménez debía salir, pero Úbeda decidió mantener el equipo que venía ganando. Apostó por la continuidad, aunque Jiménez otra vez mostró una sequía preocupante y al equipo le faltó peso en el medio. Pero el verdadero terremoto llegó a los 71 minutos. Boca estaba impreciso, necesitaba desequilibrio, y Úbeda sacó justamente al que más estaba generando, Ezequiel Ceballos. Sí, el changuito, el más picante del equipo, y lo reemplazó por Alan Velasco, que volvía después de 2 meses sin jugar por una lesión en los ligamentos de la rodilla. La Bombonera estalló. Silbidos, insultos, murmullo, y hasta Leandro Paredes perdió la paciencia. El capitán abrió los brazos mirando al banco, claramente pidiendo una explicación. Fue un momento muy tenso. Y acá viene lo peor. Apenas 4 minutos después, Racing lo aprovechó. Adrián Maravilla Martínez metió un cabezazo impecable y abrió el marcador, cortando casi 1000 minutos sin convertir. Un baldazo de agua fría para Boca, que encima no reaccionó en el banco. Porque sí, Úbeda tenía a Cavani y a Zenón listos para entrar, pero no los puso. En cambio, ya en tiempo agregado, con el equipo perdiendo una semifinal, en tu cancha, perdiendo y con nombres pesados en el banco, decidió poner a Rodrigo Bataglia. Un volante defensivo. Y encima lo puso por Milton Delgado cuando quedaban solo 2 minutos. Para colmo, Boca usó apenas 2 de los 5 cambios disponibles. 2. En una semifinal, en tu cancha, perdiendo y con nombres pesados en el banco. Obviamente la gente no lo perdonó. Desde las tribunas bajaron reproches fuertes y el clima quedó muy caliente. Esta derrota cierra un año muy irregular para Boca. Un año que tuvo un aire de esperanza en el tramo final, la clasificación a la Libertadores, la llegada de Paredes, el triunfo contra River, 6 victorias consecutivas y sin embargo, todo terminó con la sensación de que se podría haber hecho más, mucho más. En definitiva, Boca no perdió solo por el gol de Racing,
Perdió por decisiones que descolocaron al equipo, a la gente y hasta su propio capitán. Esta semifinal deja una lección clara. En partidos grandes, los cambios importan tanto como la táctica. Y anoche, Úbeda quedó del lado equivocado de la historia. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que pueden suscribirse y dejar su like, que es totalmente gratis.